Uno, dos, tres. Sí. Prendido, pero poquito batería. Para que vean que estamos en vivo. Me estaban diciendo señal que no se escuchaba. Agaché la cara para ver el micrófono y si estaba prendido. Y justamente hablé y se grabó. Entonces, iniciamos. Vamos a hablar entonces, pásala. Vamos a hablar ahora de las interfaces. Como estamos hablando de ventilación mecánica, queremos tocar el punto del tubo endotraqueal. Entonces, va a haber varios sistemas para empalmar, o sea, el ventilador mecánico se comunique con el paciente para la ventilación. Entonces, uno de esos implementos que más vamos a cuidar va a ser el tubo endotraqueal. Entonces, el tubo endotraqueal en ventilación mecánica está asociado a una enfermedad mosocomial que se denomina o se habla de la patología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Eso genera un aumento en la probabilidad. O sea, ya los estudios hablan de que sí, a mayor tiempo el paciente en ventilación mecánica va a producirse una neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué pasa? Esto aumenta el tiempo de hospitalización porque mientras el paciente está por una patología que puede estar superando, entonces va a tener una neumonía. Por consiguiente, va a aumentar el tiempo en la unidad y esta a su vez aumenta el riesgo de mortalidad o de otra enfermedad. Pero entonces en ese caso debemos recordar el término de mosocomial, que es una enfermedad adquirida en el hospital que yo no ingresé con ella y sino que me la provocó la estadía dentro del hospital. Ahorita se van de muchos protocolos, por ejemplo, el circuito de la aspiración de tubo endotraqueal cerrado, que también le prometí que le voy a pasar el video, también la explicación, digamos que más movible, para que vean la ventaja que me da a mí tener un sistema de aspiración cerrada. Entonces, de golpe, el enfermero no es el que compra, no es el que cotiza para el hospital, pero si nosotros como equipo de trabajo de salud sabemos y conocemos quién es el que cotiza, hablar con el coordinador de servicio, que él hable, perdón, justamente me queda ahí, el coordinador hable con el que debe encargarse de eso y que encargue y solicite la sonda de aspiración cerrada. Dirá, es más costosa que la sonda de aspiración normal, pero si usted se sienta y mi paciente presenta neumonía asociada a ventilación mecánica, usted va a ver que un día de hospitalización será extremadamente más costoso que comprar una sonda de aspiración cerrada. Y ahorita con COVID es más seguro tener al personal de salud haciendo la aspiración de este tubo con un sistema de aspiración cerrada que uno abierto a costo. ¿Qué pasa? Recuerden siempre este término. Tiempo en las unidades de cuidado intensivo es igual a riesgo, costo. O sea, entre más tiempo la persona dura entubada, más posibilidad de complicaciones por una neumonía, si estamos hablando de este término. Y también aumentamos el costo de hospitalización. Entonces, vamos a hablar ahorita del balón y vamos a aprovechar que hicieron una pregunta de cuánto se llena el balón. Entonces, fíjense, aquí les muestro en la gráfica A y B cómo se ve el balón vacío dentro de la tráquea y cómo se va a ver lleno. Fíjense que cuando el balón se infla, tiene la función de fijarse para que no se mueva. Pero no es solamente esa la función de fijarse, porque yo puedo tener un aditivo que venden de la marca Laerda que me fija el tubo endotraqueal al paciente, no se mueve, o lo hago de forma empírica con mi adhesivo y hago mi fijación de mi tubo endotraqueal con adhesivo fijado a la boca. Pasa, hay dos versiones de balones. El más usado ahorita en la actualidad es el de baja presión, pero también está el de alta presión. ¿Qué pasa? El de alta presión es recomendado para usarse en un máximo de 2 días, porque después de 2 días se ha probado que al ser de alta presión y bajo flujo, evita que pase, digamos, sustancias, productos que vengan del esófago, de la vía digestiva, o recuerden la anatomía, allá arriba por laringe y faringe, se comunica, entonces eso desciende, puede llegar paralelo entre el tubo por la luz de afuera y la tráquea. Si ese balón no está bien lleno, va a pasar y va a causar la neumonía, va a causar la contaminación del sistema respiratorio. Eso es lo que permite bajo flujo. Pero cuando la presión es extremadamente fuerte, vamos a ver, esta es la luz de la tráquea. Si yo meto el tubo por aquí y lo inflo a una presión muy alta, todo el contacto que tiene el balón contra el epitelio de esa vía aquí
va a causar necrosis, porque imagínense, el epitelio que hemos hablado, que es un epitelio ciliado con células ciliadas y célula calciforme, yo le hago presión, peso, va a ser la versión de cuando un paciente está en cama y hace una úlcera sacra porque pasa mucho tiempo, su peso y la gravedad hace que muera el tejido, o sea, haya falla de circulación en esa área y empiece a morir el tejido. Eso mismo lo va a hacer el balón. Los estudios determinan que eso empieza a iniciarse en una de alta presión alrededor de los 2 días de tiempo. Ahora, los más utilizados ahora son los balones de baja presión, pero tienen alto flujo. ¿Qué pasa? Que ahora el daño no va a ser en el tejido traqueal, sino va a ser en el pulmón, porque como no va a tener tanta presión y crea unos pliegues para ayudarse a la presión, el flujo, hay un mayor necesidad de hacer aspiración de limpieza externa del tubo y de la tráquea para recoger si hay cualquier contaminante que puede venir del sistema digestivo o al momento de la alimentación. Por eso que se recomienda que cuando un paciente está entubado, la alimentación también sea por sonda y que el cuidado de la higiene de la boca también tiene que ser lo más cuidadosa posible para minimizar el riesgo debido a que este balón tiene pliegue para no producir tanto daño en el epitelial, pero puede ser pasado por partículas de alimento. Ajá, ¿cuántas veces llenar? Típicamente, cada estuche del balón, dependiendo del número del balón, va a ir entre 4, perdón, sí, 4, lo más pequeño, hasta unos 12 cc de aire. ¿Por qué digo cc? Porque recuerden que no tenemos en nuestra disponibilidad en las unidades cómo medir eh, centímetros cúbicos de agua para la unidad de presión. Cuando decimos tantos milímetros de mercurio de presión o tantos centímetros cúbicos de agua, presión de agua. ¿Por qué? Porque no tenemos esos equipos. Entonces lo que hacemos es medirlo por volumen de aire. O sea, yo lleno mi inyectadora 8 cc, lo coloco en la conexión del balón y inflo. La otra ventaja que me da es que el balón se comunica al exterior y ahí en la válvula siempre debe haber un baloncito que es la misma expresión. A la presión que esté el balón interno, será la misma presión a la que esté el balón externo. O sea, usted puede palpar y ver si está extremadamente lleno o está muy flojo, muy vacío, que permita. Entonces, recuerde, aquí los extremos son malos. Mucha presión o mucho volumen dentro del balón, así sea un balón de baja presión, va a hacer daño en el epitelio. Y muy baja presión va a hacer daño porque corre el riesgo de contaminación. Entonces, otro sistema es la traqueotomía, que lo conocemos también como cánula traqueal. La cánula traqueal me va a permitir entonces ser utilizada cuando el paciente se prevé que va a durar mucho tiempo en ventilación mecánica o cuando por algún traumatismo, me dice un traumatismo craneoencefálico severo, que destruya o que impida el paso del tubo endotraqueal. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero típicamente es viable. Otra cosa entre sus ventajas más clara es que está asociado a disminuir el riesgo de una neumonía asociada a ventilación mecánica. Por consiguiente, disminuye el tiempo de hospitalización y por consiguiente el costo. Su ventaja es que es colocado por debajo de las vías aéreas superiores, o sea, está ubicado en vías aéreas inferiores. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a hablar de cuáles son las funciones o ventajas o para qué está la ventilación mecánica. Aumenta el bienestar y permite movilización del paciente. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, pero con cánula, me va a dar unas funciones. Por ejemplo, aumenta la movilidad, en algunos casos permite la alimentación por vía oral, disminuye el sistema de flujo aéreo, facilita la manipulación, la limpieza de la boca, disminuye el riesgo de aspiración, facilita la transferencia de una unidad a otra, porque no es tanto lo aditivo que tenemos que tener con el paciente en la ventilación mecánica. El destete también es más cómodo, porque simplemente con empezar a bajar el flujo, desconectarlo, el paciente puede respirar teniendo la cánula todavía. Y de hecho, hay patologías que presentan al paciente y usted lo ve en la calle como especie de, en vez de tapabocas aquí, lo ve aquí, antes de esta pandemia, que era fácil verlo, aquí el tapabocas, es que tiene todavía la cánula y él camina y anda con la cánula y usted va a ver un reflejo en el paciente, que cuando él quiere comunicarse o hablarse, se tiene que llevar la mano a
la cánula. Pues recuerden que como está por debajo de las vías aéreas superiores y en la laringe están las cuerdas vocales y eso se hace con fonación de aire, aprende un pequeño truco de decir pequeñas palabras tapándose la cánula para que el aire suba y él puede hacer pequeñas palabras y quitar porque le va a empezar a faltar aire porque no puede meterlo. Ajá. Aquí, como se los dije al otro grupo de WhatsApp, tengo una alteración aquí. Me han jugado. Fíjense que hemos presentado láminas que las letras aparecen fuera. Cuando pasamos la parte de PowerPoint a Zoom, me varió. Y las láminas de estas dos la hizo como con más, se afincó más. ¿Qué son? ¿Cuáles son los riesgos a que se presente el paciente cuando lo colocamos una cánula traqueal? Principalmente, recuerden que es una operación, o sea, una cirugía menor. Por consiguiente, se pueden presentar hemorragias, inflamaciones, úlceras, desvío de cartílago, perforación de la propia tráquea. Se va a presentar infecciones porque es una herida abierta que va a tener aquí que no van a, digamos que a suturar porque debe colocar la cánula, sino que van a utilizar para que se prepare el sangrado, desplazamiento de la cánula, movimiento, reducción del transporte de mucosidad, pues recuerden que el tubo va a estar ahí colocado en la tráquea, por consiguiente, todo el epitelio ciliado que está alrededor de la tráquea va a disminuir por estar ahí igual, no se los comenté, pero las cánulas también tienen un balón de inflado para poder permanecer en el área. Las mayores complicaciones cuando se va a extraer esto, es verdad, es una ventaja para destetarlo, porque es como decirlo, se quita, el paciente no pudo respirar y se vuelve a conectar el ventilador. A diferencia de cuando empezamos el destete de una extubación, si después que el doctor cree que el paciente puede controlar su respiración y saque el tubo endotraqueal y el paciente no puede, tiene que inmediatamente empezar todo el equipo de salud el procedimiento para volverlo a entubar. Entonces, en la cánula puede haber una disfagia, una odinofagia, estenosis traqueal, irritación, molestia, necrosis del tejido donde estaba permanecido. Se puede haber repetidas veces, se puede volver a abrir la herida. Pues recuerde que si yo tengo una herida en la mano grave que necesite sutura, si usted me cose ese mismo día, yo en un promedio de 7 días máximo, yo debo haber hecho la cicatriz. Pero si usted sabe que yo me corto con vidrio, me puse un apósito y dejo pasar las horas, sobre todo días, y usted quiere volver a cerrar la herida no puede cerrar otra vez con sutura, porque necesito quitar los bordes, que ya cicatrizarlos, y permitir entonces a veces un cierre por segunda o tercera intención. Entonces imagínense, esto aquí, si me muevo mucho, se vuelve a abrir, y entonces es un poquito más complicado cerrar ese tipo de herida. Y recuerde que no solamente piel, a pesar que no perfora musculatura importante, porque los esternocleidomastoideos están a los lados de la traqueotomía. Ajá. Me están diciendo que no me deje ejemplos así porque toco el micrófono y se oye el eco. Entonces, tenían que haberlo avisado ustedes también. Entonces, fíjense, esos son ciertas, digamos, contrapartes, pero es lo mejor que podemos hacer cuando el paciente está programado o se espera que necesite mucho tiempo de ventilación mecánica. También es una alternativa cuando le dan 2, 3 días al paciente, no salió por intubación y proceden a hacer una traqueotomía para no seguir causando daño con el tubo endotraqueal. Vamos entonces a otra parte de la interfase que va a ser entonces el circuito ventilatorio. El circuito son esas mangueras plegables que van a ir a conectar el ventilador mecánico con el paciente hacia el tubo. Entonces, fíjense, siempre serán dos. Siempre hay una pelea que si el azul, cuando son de colores, que el azul es inspiratorio, expiratorio, inspiratorio. Eso lo va a decir es el ventilador. El ventilador tiene la conexión de expiración e inspiración. Cuando el modelo es estricto y que tiene que tener un tubo de inspiración e expiración, simplemente usted lo va a ver por las conexiones, porque entonces esta conexión será más grande, esta será más pequeña. Por consiguiente, los tubos o el circuito solo calzan en un lado y en otro. Cuando calzan en el mismo sitio, son indiferentes cuál de los dos tomemos. Y hay un ventilador, no me acuerdo la marca, que es con dos luces, o sea, el tubo tiene adentro otro tubo, por consiguiente, por un lado va la inspiración y por otro lado va la expiración. Lo que se llama con la flecha amarilla es la cascada de humificación y calefacción, que es lo que venimos a hacer la parte mecánica del ventilador mecánico,
que viene a sustituir las funciones de la nariz. Recuerden, cuando hablamos de anatomía, hablamos que la nariz tiene 4 funciones, pero la que es calefacción, humidificación, lo va a hacer este aparato. Y la filtración lo van a hacer lo que tengo señalado con las flechitas verdes. Mínimo, un ventilador mecánico tiene esos 2 filtros. Tiene trampas de agua para retener todo el líquido que pueda salir porque la cascada esté fallando, esté más cargada y genere, o el paciente esté generando demasiado flema, producto, al punto que puede salir por el tubo y conectarse hacia los circuitos para que eso no llegue al ventilador como tal. Y recuerde que están los filtros. Ahorita, en la actualidad, están recomendando y están usando otro segundo filtro que también ayuda a la parte de calefacción, filtración, y sobre todo ahorita por el COVID, que se coloca arriba en la bifurcación. O sea, que cuando se hace ya la bifurcación que va para el tubo, se coloca el filtro. Entonces, un filtro que va a captar todo lo que viene y sale y lo va a almacenar. Y también se tienen que retirar. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de que si le podemos achacar al tubo endotraqueal que estaba asociado a la neumonía por ventilación mecánica, ¿qué va a pasar? El circuito respiratorio, el circuito de ventilación, es más distancia, por consiguiente le podemos asociar más a la neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, lo primero que se habló fue que debíamos cambiar el circuito ventilatorio todos los días. Y eso no está bien, porque ya varios especialistas y varios centros han hecho varios estudios y han probado que más bien el cambio continuo y entre más veces se haga el cambio del circuito, está más asociado a que aparezca la neumonía a que no aparezca la neumonía. Lo que sí está recomendado que dan de consejo estos estudios, que coincide, es que si la ventilación mecánica se va a prolongar de 7 a más días, cada 7 días sí se haga el cambio del circuito. Y la recomendación típica es que se deseche. Si usted ve, estos circuitos vienen para ser desechados, pero la situación país hacen que se laven y se vuelvan a utilizar, que no es el deber ser. Muchas veces en lo que son las máquinas de anestesia, estos circuitos son reutilizables y no es el deber ser. Deberán ser cada paciente, un circuito nuevo utilizado. Ajá. Esta es la característica que estaba diciendo, que otra parte de la estructura de ventilador es la parte de humidificación y calentamiento del aire inspirado, que es lo que en el modelo anterior les enseñaré con la flecha amarilla, que es la calefacción. Otros lo tienen interno, otros lo tienen accesorio, pero es muy importante controlar el líquido y la humedad y controlar las trampas de agua. Las trampas de agua son como igualmente como la parte mecánica de ciertos sistemas mecanizados que impiden que el agua llegue al combustible o llegue al motor. Entonces, en las dos, tanto en el circuito inspiratorio como expiratorio, el tubo es como que cortan el tubo, colocan una T y ahí está colocada la trampa, que son como unos recolectores de orina, pero pegado a una T, que nosotros como enfermería, utilizando todos los medios de prevención, debemos retirar, vaciar y volver a colocar. En estos tiempos de pandemia, es muy importante hacerlo bajo un protocolo de seguridad, porque recuerden que el ventilador permanece en los movimientos, entonces puede ser que microgotas salgan y contaminen. Por eso que mejor es controlar la cascada, no tener bajo mucho flujo para que no se produzca tanto líquido que pueda causar una contaminación. Ajá, como se lo dije ahorita, vamos otra vez a un receso de 10 minutos y regresamos. Y vamos a regresar a explicar las principales formas de programación o sistemas, o mejor dicho, modos. Vuelvo y repito, tengan papel a mano y papel y lápiz, porque en el monitor, como tal, los modos aparecen abreviados y, eh, y son abreviaturas que vienen en inglés. Entonces, hay que irnos acoplando a las abreviaturas posibles.